Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todos los que se suman a la transmisión de esta jornada de workshops. Y a continuación les voy a presentar el workshop que nos va a brindar la empresa Alcor, llamado Canales de Anclaje Halfen para fijaciones regulables. Son canales de anclaje para fijaciones regulables de muro cortina, instalaciones industriales y paneles de hormigón premoldeados. A cargo de nuestro orador, que en este caso está conectado desde España, y le damos la bienvenida al ingeniero David García Díaz, que nos va a hablar en nombre de Alcor, una empresa que trabaja bajo todas las normas y procedimientos que garantizan la trazabilidad de la calidad estructural en los materiales. Son especialistas en tecnologías para estructuras mixtas de acero y hormigón, siendo pioneros en la aplicación de estos sistemas en nuestro país. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Un gusto saludarte. Igualmente, Bueno, encantado de que me invitéis a... te dejo con Disculpa. la audiencia, quedamos atentos y también les hago una aclaración a todos los que están conectados. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para que al final de la charla las podamos responder. ¿Sí? Gracias, Lucía. Vale. Hola, pues ya me han presentado un poco. Y lo que ha dicho Lucía al principio es lo más importante, ¿no? Que esto no se convierta en una charla en la que yo solo hable y vosotros escuchéis, porque eso es un rollo. Y aparte, si lo queréis hacer así, me ponéis luego en YouTube o donde sea y me veis. Yo creo que lo interesante es que hablemos y me preguntéis. Y os conteste, y incluso yo aprenda de vosotros y al revés. Me presento a la vez. Soy David García. Yo realmente no trabajo para Alcor, que es una empresa que está en Buenos Aires. Yo trabajo para Leviat, que es una empresa alemana, que está en Langenfeld, que es un pueblo, una ciudad en el estado de Renania del Norte, Westfalia. Yo estoy en Madrid ahora porque estoy en mi casa, tengo una casa en España, en Sevilla. Ahora mismo estoy en Sevilla, estoy de fin de semana, pero realmente yo vivo en Alemania y trabajo para esta empresa que es alemana. No trabajo para Alcor, es verdad que Alcor es nuestro representante en Argentina, nuestro distribuidor, pero yo trabajo para Leviat, que es una empresa que tiene un grupo de empresas. Una de ellas es Halfen. Halfen es además esa empresa que creó una patente de la que vamos a hablar principalmente hoy, pero también otras cosas, que consiste en un perfil que va dentro de un elemento de hormigón armado. Fue la empresa que patentó ese producto. Esta empresa, Halfen, dio ese nombre a ese producto, y luego esta empresa fue comprada por varias empresas, entre ellas Leviat, como que es a la que pertenecemos ahora, al grupo de empresas. Yo soy García Díaz, soy español, como he dicho, vivo en Alemania, y soy ingeniero de construcción en la Universidad de Madrid, en la Politécnica de Madrid. Luego estudié en Dinamarca, ahí acabé la carrera, que fue donde empecé a entender y a comprender un poco el sistema de prefabricados. Y luego estudié arquitectura también. Y ahora estudio en MBA. Y por culpa de estudiar tanto, me he dado cuenta de que la universidad me ha aburrido un montón. He aprendido mucho y me ha aburrido otra parte igual. Y me gustaría que no tuviera nada que ver esto con mi señor de aprendizaje. Quisiera recibir vuestras preguntas. Me estáis leyendo, ¿verdad? Y me escucháis. ¿Alguien me puede escribir en el chat: hola David, te escuchamos y te entendemos? Mariana, Matías, Sergio, Germán. No me escucháis. Estáis mirando Facebook o Instagram. Ah, mira, sí, Juan me escucha. Vale, pues ya tenemos a Juan ahí, por lo menos. Gracias, Juan. Y bueno, de esto voy a hablar. Leviat, que es una empresa que a la vez pertenece al grupo CRH. Somos Leviat, que somos una empresa que tenemos unos 3.000 trabajadores aproximadamente, y estamos presentes en 60 países, de diferentes maneras. Ahí tenéis un triangulito en Argentina, que está Alcor, que es nuestro distribuidor, con el que llevamos muchísimos años. Gracias, Sandra y Andrea. Y es nuestro distribuidor en Argentina. Tenemos diferentes distribuidores en América del Sur. Perú, Uruguay, Chile, principalmente.
y luego diferentes distribuidores más pequeños en otros países. Y luego tenemos centrales en diferentes países. En Europa tenemos pues, en todos los países, en China, en Estados Unidos, en Oriente Medio, etcétera. Y producimos en diferentes países, principalmente Halfen. Claro, aquí os estoy contando lo que es Leviat. Halfen, que es la empresa en la que yo empecé en 2005, producimos en Europa, en Polonia y en Alemania. En Alemania en 2 factorías, una en Langenfeld, que es donde yo trabajo, bueno, donde trabajaba antes de la pandemia, ahora trabajamos muchos desde casa, pero supongo que volveremos algún día. Y Leviat tiene todas esas empresas que veis aquí. Yo pertenezco a Halfen, pero ahora pertenezco a Leviat, pero yo vengo de Halfen, que es esta empresa que se especializó en el prefabricado. Es una empresa que aparece en los años 30 en Alemania, pero que realmente aparece ahí en el 29, en Langenfeld, donde todavía estamos, pero se desarrolla después de la Segunda Guerra. Y esto no es casualidad, y el éxito de Halfen viene por unos motivos culturales, desgraciadamente por unos motivos que tienen que ver con la Segunda Guerra principalmente, y por motivos climáticos, como que es todas las cosas. Halfen, aunque nace en el 29, se desarrolla después de la Segunda Guerra porque Alemania queda completamente destruida. Y aparte estaba muy mal de dinero. Con lo cual necesitamos producir muy rápido, con poco dinero, abaratando costes y con muy poca mano de obra, porque nos habíamos muerto muchos en Alemania, hombres principalmente. Además, no teníamos mucho dinero y hacía mucho frío, porque ahora ya el cambio climático hace menos frío, pero antes hacía mucho frío, con lo cual, si solo podíamos construir en 7 meses del año, a ver cómo lo hacíamos, ¿no? Pues ahí empieza a crearse esas formas de construir que tienen que ver con producir en un sitio y luego atornillarlo en otro y montar así la casa, porque no podemos hormigonar in situ, porque los hormigones, además, ahora tenemos hormigones maravillosos, pero antes no eran tan buenos, con lo cual hormigonar por debajo de 0 grados, no teníamos aditivos tan buenos como los de ahora y no podíamos hormigonar. Entonces, queda cubriendo con plásticos y todas esas técnicas que todos hemos aprendido. Con lo cual, el prefabricado empieza a tener mucha fuerza. Además, porque no teníamos mucho dinero, con lo cual el prefabricado es un sistema barato. Y el otro día lo hablaba con un compañero. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, que yo empecé a estudiar, pues era un poco, hace ya unos añitos, un poco mayor. Pues no sé, hace 20 años o 25 años en España, pues no nos iba tan bien como ahora, que tampoco nos va genial, pero bueno, nos iba mucho peor. Con lo cual, todos los prefabricados, todos los puentes se hacían de prefabricados, porque aunque el clima en España era bueno, no había dinero para hacer todo a medida. Ahora, pues no sé si tenemos mucho dinero o no, pero por lo menos no lo creemos y todos los puentes ahora son todos maravillosos y todos son diseñados, todos son de in situ, pero antes no era así. Con lo cual, en Alemania tampoco era así en los años 50. El prefabricado es una solución para abaratar costes, para producir en serie, que aparte se ha demostrado después que es una solución también que decide en la seguridad y que decide en la calidad. Lo que tú controlas en una fábrica no lo controlas igual en una obra, donde hay un personal que es variable, que a veces no es muy profesional, porque a lo mejor es una parte del personal de obra es, trabaja unos años, pero luego se cambia de profesión, con lo cual producir en un lugar cerrado es un lugar mucho más seguro, más profesional y más rápido. Y montamos mucho más rápido, con unas medidas de seguridad mucho más controladas. Con lo cual, Halfen ahí empieza a aparecer con otras empresas y crea un sistema que es muy sencillo. Y lo vamos a ver ahora y de eso vamos a hablar principalmente hoy. Hoy vamos a hablar de una idea muy sencilla. No tiene ningún misterio la patente que Halfen hizo. Lo que Halfen hace en general es conectar cosas y fijar cosas, pero no fijando con tornillos ni con pernos. Fijamos de otras formas. Aquí y fijamos, o sea, digamos que lo que Halfen hace es fijar cosas. No producimos nada de hormigón en Halfen, no tenemos una fábrica de hormigón, tenemos alianzas estratégicas con empresas, pero nosotros no tenemos ni una gota de hormigón ni de cemento en nuestras fábricas, a no ser que sea para hacer ensayos.
Esto es una empresa que hace elementos de acero inoxidable o acero galvanizado o acero negro directamente, que se inserta en el hormigón de alguna u otra manera para fijar cosas y para unir elementos de hormigón. Aproximadamente es eso. Y luego hay diferentes soluciones. Aquí veis arriba, en la pantalla veis a la izquierda como unos perfiles que son unos raíles, no tiene más, y con unos pernos detrás. Bueno, pues eso es de lo que voy a hablar y de lo que lleva Halfen viviendo muchísimos años. Pues prácticamente vamos para los 100 años con esta patente. Es tan sencillo como meter un perfil dentro del hormigón, que es como un raíl, y en el cual meto unos tornillos especiales, patentados evidentemente, y ahí atornillo lo que me dé la gana. Esta idea no es que a Halfen se le ocurriera hacer esto, sino que es una parte de la construcción tradicional alemana. Cuando aparecen los hormigones, pues al principio del siglo pasado, más se empezaron a utilizar, en Alemania se desarrolló una forma para fijar cosas dentro del hormigón un poco parecida, que era como yo no puedo colocar un clavo o un tornillo en el hormigón o me cuesta mucho trabajo, coloco dentro del hormigón o colocaban unos elementos de madera, lo dejaban dentro del hormigón y luego quitaban el encofrado y ahí en esa lista de madera clavaban las cosas. No sé si habéis visto a veces cuando utilizamos particiones en vivienda de yeso, cartón yeso, no sé si lo llamáis pladur en Argentina, bueno, cartón yeso, que son piezas, son tabiques que no son resistentes, que se colocan unos listones de madera en el medio para fijar ahí, por ejemplo, los muebles de cocina o cuadros en un espacio más de museos. Pues algo parecido, colocando un elemento de madera, no sé, como un cuadral de 5 centímetros por 5 centímetros y ahí clavamos las cosas. Eso estaba muy bien, pero claro, la madera es un elemento orgánico que se deteriora con el tiempo y creaba oxidaciones dentro del acero del hormigón armado. Con lo cual decimos, pues en vez de la pieza de madera colocamos un canal dentro del hormigón que va con unas patas detrás anclado al hormigón para que no se escape y ahí fijo las cosas. Y esto es lo que Halfen hace. Y luego hay diferentes soluciones para diferentes cosas, un limpieza de hormigón, pero la idea principal es el perfil HTA, así se llamaba, y así se sigue llamando, o HZA. Y luego en ese elemento colocaremos otras cosas, que puede ser lo que quiera. La cosa es que yo haga un elemento, una estructura de hormigón en la que no atornille nada in situ. Porque aparte de que es muy difícil, lo que me hace es que pueden crear... es muy difícil porque es un elemento muy duro y hacer un taladro es complicado y no tengo la seguridad de que el taladro esté bien hecho. Porque que tú taladres una cosa no quiere decir que esté bien. ¿Quién controla que el tornillo que he colocado está fijado realmente? ¿Que he penetrado los 20 milímetros o 30 milímetros? ¿Cómo lo controlas? El trabajador lo puede hacer, mejor o peor, pero ¿cómo un ingeniero controla que ese tornillo está colocado perfectamente? Que resiste no sé, la tonelada que necesita. Pues no lo puedo comprobar, confío en que el trabajador lo ha hecho bien. Él lo hará con respecto a la manufactura y a lo que dice el prospecto del fabricante, del suministrador del taco, pero no sé si lo hará bien. ¿Lo colocará a la medida de distancia, a la distancia de borde correcta o no? El perfil de Halfen lo que tiene es que si lo has colocado bien, funciona seguro. Con lo cual, el ingeniero responsable de la obra solo tiene que fijarse que los perfiles están colocados y que no están muy hundidos o que no sobresalen. Y si están, funciona. Y ese tornillo se puede colocar y va a resistir lo que Halfen dice en los catálogos y lo que dicen nuestros documentos de calidad y de cálculo. Y ahí coloco luego después lo que quiera. Por ejemplo, un muro cortina, porque no estamos hablando de colocar un cuadro. Y si me coloco un cuadro con un taco, pues bueno, se me cae el cuadro y se me rompe. Si es muy caro, pues un poco mal. Si no es muy caro, pues da igual. Pero si me cae una fachada, ya más complicado. Si además me arde una fachada, pues también es complicado, ¿no? Que no se me caiga la fachada. ¿Cómo controlo eso con un taco? ¿Cómo controlo con un taco que no roto una armadura del acero, del hormigón armado? Pues son cosas que con el perfil
evitamos, porque tenemos la seguridad de que lo que esté allí colocado va a resistir lo que Halfen dice, lo que dicen nuestros documentos. Y hacemos fachadas de, bueno, por ejemplo, hemos hecho en Puerto Madero fachadas de vidrio en diferentes sitios, es como la más representativa. También colocamos fachadas de hormigón, fachadas de piedra, fachadas de ladrillo. La Filarmonía en Hamburgo, este edificio que, bueno, que estuvo un poco, fue conocido por lo lento que fue la obra, Terzo Juan de Megón, toda la fachada que va encima de esas antiguas fábricas de Hamburgo va colocada sobre perfiles de Halfen, no el vidrio no es de Halfen, lo que hacen Halfen es utilizar esos perfiles sobre los cuales anclan la fachada de vidrio de la Filarmonía. Y es tan sencillo como esto, un perfil que va en el canto de forjado, aquí lo veis, y luego un anclaje también de Halfen, que depende. Si va en el canto de forjado en vertical es de una manera, y si va en el canto de forjado pero arriba, en horizontal, es de otra manera. En este caso, por ejemplo, aquí lo veis, va en el canto de forjado a una separación concreta del borde, y colocamos un anclaje de Halfen, que también producimos nosotros y viene un documento, sobre el cual apoyamos la fachada de vidrio en este caso. Esta fachada va anclada por el montante vertical, por ejemplo, en un muro cortina. Y este es el perfil que lleva un tornillo vinculado. Cada perfil tiene una capacidad de carga y tiene, por tanto, unos anclajes, unos tornillos concretos, que a su vez tienen un diámetro diferente. Depende de la carga que necesiten, pues de un diámetro 8, diámetro 10, 12, luego es la métrica normal y corriente que encontramos en el mercado. Y la forma de calcularlo es muy fácil, depende de dónde estéis. En Argentina es un poco más fácil que en Chile porque tienen menos sismo. Pero en principio las cargas son pues, de viento, que son dinámicas, depende cómo se consideren, y las verticales, que son cargas muertas, cargas de cuánto pesa la fachada. Mayorada, pues como nos diga nuestra norma, y luego hay cargas sísmicas, que claro, ahí ya depende cómo lo decida el ingeniero casi, cómo es la carga, en qué direcciones son, si realmente lo que hacen es cambiar de dirección o lo que hace es mayorar la carga simplemente por un coeficiente, yo que sé, 3, 4, 2, depende del país, y en qué dirección. Y luego, ¿tú cómo controles el sismo? Pues no tiene lo mismo que ver cómo lo hace un italiano, que va a tendencias como más de nudos rígidos, a como lo hace un japonés, que va a tendencias como más de nudos completamente no rígidos, es decir, que se puedan mover, que tengan un grado de movimiento y que las cosas no se rompan porque se mueven como un castillo de naipes. Esa es la estrategia que tienen los japoneses u otros países. Y luego aparecen, desgraciadamente, desde los atentados de Estados Unidos, de Nueva York, luego también cargas de blast loads, que son como cargas de explosión, que también es como un coeficiente de mayoración. Con toda esa información calculamos tanto el anclaje sobre el cual colocamos el muro cortina, como el perfil HTA, ese perfil que va medido dentro del canto de hormigón. Y luego tenemos que ver también qué aprueba, qué normativa nos afecta a nuestro proyecto, que será el que nos dará la forma de calcular, la forma de obtener las cargas sobre las cuales calcularemos el anclaje. Serán nacionales o internacionales, porque depende del proyecto y quién lo hace. Y luego la norma de quién la usa. ¿Hacemos la norma del lugar donde se va a colocar o la norma donde se calcula? ¿O hicieron una norma en ese país? Porque tampoco hay unas normas internacionales. Hay normas según áreas y luego hay decisiones. Y luego hay sitios en los que no hay una norma concreta, que se utilizan varias o se mezclan. Hay además en sus perfiles HTA, estos perfiles embebidos en el hormigón, dos tipos. Los
están producidos en caliente y los que están producidos en frío. Muy sencillo. Los calientes es un perfil, que tenemos un acero líquido que extrusionamos como si fuera una fábrica de ladrillos y el perfil sale con esa forma directamente, con una máquina que extrusiona el acero y saca unos perfiles con esa forma, unos perfiles que directamente compramos una chapa de diferentes espesores, milímetros, y doblamos en nuestras fábricas. Esa es la fría. Hay una forma fría y una forma caliente. La fría es bastante más barata y la caliente es más cara porque tiene otro proceso. ¿Cuándo usar la caliente o la fría? Pues depende. En general, así depende del calculista, pero en general los fríos los vendemos para situaciones en las que no hay cargas dinámicas y los calientes cuando hay cargas dinámicas. Porque todo lo que, como el perfil en frío en algún momento fue una placa, una chapa, se considera que todo lo que ha sido doblado es fácil que sea desdoblado. Sin embargo, un elemento que se ha producido ya con esa forma es más difícil que se deforme. Una carga dinámica, digamos que sería una carga que sería positiva, negativa, positiva, negativa. Eso haría que se pudiera desdoblar el perfil. Por tanto, recomendamos cargas dinámicas perfiles producidos en caliente. Aquí tenemos cómo se forma uno caliente, que, bueno, que tiene una rotura dúctil de Halfen o de la competencia. Claro, cuidado con el acero que tenemos y el acero que nos suministra, porque que tenga una ductilidad suficiente para que si el elemento se deforma, que no se rompa, que no sea frágil, que nos avise de que hay una deformación. Juan, sí, en frío y en caliente. Yo os he contado así como muy rápido que para cargas dinámicas, el caliente, para cargas estáticas, el frío. Vale, y luego, ¿qué es una carga dinámica? ¿El viento es dinámico o es estático? Pues realmente no lo sé. Depende de cómo consideres tú la ráfaga de viento. En principio el viento parece dinámico, pero si eso pasa como constante, lo podrías considerar como una carga que crece y se disminuye, pero no algo tan dinámico. ¿Es dinámico, es suficientemente dinámico el viento? Eso es una cosa vuestra, que vosotros decidáis. ¿Cómo calculo además el viento? Pues también depende. Porque yo cuando estudiaba íbamos a una normativa y decíamos, pues este edificio está en Barcelona y está a menos de 3 kilómetros del mar y tiene, miro este mapa, y tiene una fuerza de 0,5 kilómetros por metro cuadrado el edificio, porque tiene esta altura y tal. Ahora ya es todo mucho más sofisticado. Ahora se hacen muchas cosas por túneles de viento y se calculan, se crean maquetas en las cuales decimos, pues, bueno, que en la esquina del edificio la carga es de 1,2 o de 1,5 y que va abajo la carga es de 0,8, pero luego tengo otro edificio al lado y se me crea una corriente y tengo otra área del edificio a tal presión de viento. Bueno, podré diseñar mi fachada según los mapas que he conseguido de mi empresa de cálculo de vientos, o podré dar una norma general para toda la fachada, o podré ir a una solución más pues por fases, pues de la planta 1 a 5 tal perfil y de la 5 a 10 tal perfil. Las cargas que yo siempre he visto normalmente van de 0,8 a 1,5. Por ejemplo, en áreas como Dubái y algo así, yo he visto cargas de viento de 2,2 kN por metro cuadrado. Es como lo máximo. Como nos pasemos ya a 2,3, ya vamos fatal porque ya empezamos con muchos problemas, no solo de cristal, sino también del acero y también del perfil de Halfen. Digamos que 2,2 kN por metro cuadrado es muchísimo. Lo normal es 1, 1,2, 1. Y claro, pues el perfil además puede tener dientes o puede no tener dientes. Porque el perfil puede tener una carga en diferentes sentidos.
puede tener una carga en sentido X y en sentido Y y también en eje Z. Si te carga en eje Z, por ejemplo, por sismo, necesitaré un perfil cerrado, como el que vemos a la derecha, que tiene dientes. Y luego tenemos normativa y muchos países. Eurocódigos en Europa, la ACE en Estados Unidos, en China tenemos otras soluciones y en Australia. Y luego hay cosas mezcladas. Así en normas, en una forma general, Estados Unidos tiene la ACI, en Europa tenemos los eurocódigos, en China toman eurocódigos, en Oriente Medio, pues depende, yo les veo como muy americanos, pero también muy europeos, con las normativas. En Australia también les veo también con cosas como muy europeas a veces también muy Estados Unidos, y luego está América del Sur. Pues depende también. Y yo creo que depende del país de América del Sur, que es un lugar muy grande, pues se toman referencias más de Estados Unidos o referencias más vinculadas con Europa. Aproximadamente es lo mismo para calcularlo, pero hay que saber cómo lo calculamos, porque los cálculos son diferentes, no son diferencias abismales. Yo he de decir que al final suelen salir soluciones muy similares, pero tenemos que saber qué normativa aplica a nuestro proyecto o cuál decidimos tomar. Los fríos para cargas estáticas y para cargas perpendiculares y paralelas a la fachada. Y tenemos diferentes tamaños, desde los más pequeñitos, del 2815. 2815 habla de la geometría del perfil, 28 milímetros por 15 milímetros, la geometría de la cabeza esa que veis, hasta perfiles más grandes. La más grande ahora es el 54-33, que serían ya para fachadas muy, muy grandes. Lo normal, mi experiencia también, pues depende. Yo creo que entre un 38-17 y un 40-25 estamos bien, y puntualmente quizá un 49-30. ¿Cuánto miden los perfiles? No los colocamos en toda la fachada. Generalmente se colocan segmentos, como trocitos de perfiles, de los cuales atornillamos, que suelen coincidir con los montantes del, por ejemplo, un muro cortina. Aproximadamente 60 centímetros, 80 centímetros. Cada 60 centímetros colocaré un perfil de unos 150 milímetros, de 15 centímetros, en el canto de forjado, en horizontal o en vertical. Y los calientes también tienen unas dimensiones diferentes, depende de la carga, y tienen esa capacidad de soportar cargas dinámicas. Yo diría, por ejemplo, si calculamos proyectos en los que nos importa mucho un riesgo de atentado o de explosión, ahí iríamos directamente a cargas dinámicas. No hay nada más dinámico que una explosión. Una carga de viento se puede dudar porque no es tan dinámico, no se crea un tornado. Pero una carga de explosión, eso es carga dinámica, con toda seguridad. Y luego tenemos los anclajes que tienen los dientes, que decíamos en la parte que van con el tornillo, para que se produzca una carga longitudinal con respecto al perfil. Por ejemplo, cuando tenemos una carga de sísmica, en la que las fuerzas también son paralelas a la fachada. Normalmente el viento es perpendicular a la fachada, la carga vertical es la que tiene que ver con el peso de la fachada, y la carga longitudinal a la fachada pues es casi siempre derivadas de sismo. Para sismo recomendaría perfiles dentados, aunque hay otras soluciones también. Y tenemos un software para calcular todo esto. Se puede hacer por tablas y con un software. El software lo que hace es calcular qué anclaje necesitamos, porque nuestro anclaje tiene mucho que ver con el acero y también con el hormigón. De nada me sirve que el acero no soporte si se me arranca del hormigón, con lo cual meteré en ese software cómo es mi hormigón, qué espesor tiene, qué dureza tiene, cuándo voy a colocar la fachada, porque no es lo mismo colocar la fachada rápidamente o dentro de un mes. El hormigón será más resistente. El hormigón no aguanta siempre lo mismo, es que se ha fabricado. Si lo hacemos in situ, el hormigón
tener una resistencia a los 7 días diferente de a los 2 meses, con lo cual meter todos esos datos, con las geometrías, con las cargas, y nos dirá el perfil que necesitamos. Y cuántos tornillos, de qué diámetro y a qué distancia entre sí. Y luego tenemos cálculos para sismo. Hablábamos antes de los elementos de los perfiles que van dentados para sismo. Y pensaréis, claro, pero bueno, esto es una cosa de nuestros vecinos de Chile. A nosotros no nos importa. Bueno, depende. Sismo tenemos en varios países y luego yo diría que es más bien para soluciones en las que cualquier problema debe ser evitado. Un atentado o un sismo, por muy poca que sea la posibilidad. Por ejemplo, las centrales nucleares. Una central nuclear no se puede permitir el lujo de que atenten y se escape el uranio, ni que haya un terremoto y se escape el uranio. Una central nuclear, por ejemplo, tiene muchas dificultades para modificar cosas, porque necesita el control de muchísimos ingenieros, muchísimos documentos. Es muy difícil modificar algo dentro de la central nuclear. El HZPS es un perfil que utiliza muchos centrales nucleares. En situaciones en las que todo debe estar bajo control y que cualquier modificación es muy difícil. El perfil, lo que te permite además, es que yo puedo modificar el tornillo. Yo en un central nuclear puedo calcular que coloques un taco a 1,5 metros de tal ventana. Pero luego si hay errores, ¿qué hago? ¿Vuelvo a iniciar el proceso para colocar el tornillo a 1,51 m con un perfil? Y como he dicho antes, tengo aproximadamente, generalmente, unos 15 centímetros. Ahí puedo variar. Lo que tiene además es flexibilidad. Fijaos lo que es el prefabricado o el perfil de Halfen. En contra de lo que parece que es como que es un sistema muy rígido, que prefabrico todo y que todo lo pienso antes y lo planteo y lo resuelvo, lo prefabrico, lo prediseño, que es un prefabricado, para ser flexible en obra. Es todo lo contrario a la imagen que tiene un prefabricado. El prefabricado lo que hace es dar mayor libertad, con seguridad. Y con un perfil de Halfen lo que hace es que el trabajador luego tenga ciertos márgenes de movimiento. Pueda unir los elementos con cierto margen sin tener que atornillar, insisto. Que eso es lo peligroso. El problema no es que un proyecto se modifique. El problema es que un proyecto se modifique sin seguridad suficiente. Y cuando un trabajador es el responsable de fijar un elemento atornillando aquí o haciendo un taladro allá, ahí estamos perdiendo seguridad. Le estamos dejando en manos de una persona que no se puede responsabilizar de ese cálculo. Cierto, ¿ves? Cerca de Chile hay zonas sísmicas, dice Santiago. Ramiro dice casquillos de fijación para hormigón. Casquillos, pues sería una cosa entre medias, sería una especie como de un taco prefabricado, ¿no? Que también tenemos en Halfen, y genial. El problema es que el taco solo no te permite la flexibilidad que te permite el perfil. Es verdad que el taco, o sea, que el casquillo va dentro del hormigón y te deja un agujerito de diámetro 10 o 12 en el cual colocaré mi elemento, pero no te permite una flexibilidad. O ahí va justamente el muro cortina o lo que quiera colocar, o otro muro o lo que sea, o tengo que hacer un taladro. El perfil lo que te permite es colocar en una zona la posibilidad de colocar en una zona diferentes fijaciones o cambiar de punto de fijación en una línea horizontal. Los perfiles además evitan la soldadura, dice Ramiro, y es verdad. Eso es otra cosa. Al colocar el perfil en obra, me evito la soldadura y me evito también el taladro. Es decir, me estoy limitando un suministro eléctrico en una obra. Lo cual, pues bueno, tampoco es tan complicado. Todos hemos visto taladros en obras ya. Pues yo he visto también gente en obra que enchufa, que empalma, que no le llega el cable y que entonces, como es viernes y se quiere ir a su casa, pues con toda razón, no estoy criticando a nadie, pues hacen un empalme allí
que no hablan con el técnico de seguridad y aquí el hormigón está húmedo o hay charcos en obra porque no está todavía cubierto y bueno, no pasan cosas, pues yo no sé, porque debe ser que Dios existe. Porque la electricidad de la obra no soy yo muy fan. Las soldaduras tampoco soy yo muy fan. El riesgo de incendio está ahí también, donde es soldadura. Depende cómo estén los acopios. Pero no sé. Una chispa de soldadura en una obra, pues igual me cargo, no sé, es realmente térmico y tiene riesgo de incendio. Hay luego una solución, todos los perfiles tienen detrás, no sé si lo he explicado bien, pero tienen detrás como unos pernos que van a la espalda, que son los que se anclan al hormigón, ¿no? Porque el elemento se calculaba en base al hormigón y en base al acero. Sus pernos se anclan al hormigón, son como un perno con una cabeza, la cual hace resistencia para que no se pueda arrancar del hormigón. Crean un cono de trabajo, digamos que más fino la base, la cabeza del cono está en la base de la cabeza del perno y que se expanden hacia la fachada. Si el forjado la placa de hormigón es muy finita, el cono de hormigón no se produce bien, con lo cual, ¿qué hacemos? Que vamos en lugar de pernos a varas roscadas. Aquí lo veis en un perfil, en un corte vertical, como lo que lleva a la espalda el perfil de Halfen no es un perno, sino una vara roscada, una que encontramos en acero corrugado para hormigón armado, por diámetro 10, diámetro 12, diámetro 16, 18, etc. Colocamos los perfiles y colocamos la fachada, como ahí veis. La fachada también puede ser de hormigón, no hace falta que sea de acero. La fachada que sea la colocaremos sobre perfiles de Halfen. Coloco un perfil en el hormigón, en mi forjado, y luego ahí colocamos un anclaje especial para fachada de hormigón, que no es el mismo digamos que el perfil vale para todo y luego hay anclo una cosa u otra, también de Halfen, si es de fachada de ladrillo, de vidrio, es de una manera, como que veíamos antes, que eran como unas placas horizontales o verticales, y si es de hormigón, pues por ejemplo, como es como este proyecto en París, una fachada de hormigón, que como veis es muy porosa, no es la fachada que tenemos pensada como de fábrica industrial, o sí, en la cual colocamos el elemento de hormigón y colocamos el perfil de Halfen. Aquí lo vemos, de acero inoxidable, etc. Bueno, aquí un detalle, el endotérmico entre medios, la fachada de hormigón por fuera. Aquí colocaríamos el perfil de HTA. Se transporta también el elemento de hormigón con unos anclajes que van dentro del panel de hormigón, en este caso como mucho más sencillo, que también son de Halfen, que podríamos dar otro día si quisierais, no tenemos mucho tiempo. De aquí un poco como un 3D de cómo funcionaría el perfil en el muro vertical, si hubiera muro, porque a veces las estructuras de hormigón yo creo que tienen más que ver con forjados de hormigón, con losas de hormigón y con pilares. Hay otros calculistas que tienen otra forma de ver y que hacen todo pues, como elementos más diáfanos, con menos pilares y luego muros, ¿no? Como yo sé, como un muro y luego apoyo horizontal. Y entonces, pues si la fachada en algunas partes es de hormigón armado, pues coloco perfil en vertical. Mariela dice buenas tardes. Hola, Mariela. ¿Y cómo lo coloco? Aquí esto sería una losa de hormigón y veis una madera. Es una losa de hormigón horizontal. ¿Y veis ahí como una maderita? Pues debajo de esa maderita estaría un perfil de Halfen. Aquí lo voy a colocar en el borde de forjado. Entonces se queda horizontal, luego sube el hormigón cuando lo hormigono y cuando ya está seco, o más o menos seco, quito mi maderita, que como veis es como un trozo de madera de encofrado, me queda el perfil encima, con su corrugado. En este caso no es un corrugado, es un elemento plástico, yo creo que esto es como un elemento mucho más fino, con
armaduras plásticas. Que también producimos paneles con armaduras que no son de acero para paneles de fachada especialmente finos, con una empresa en Alemania. Y aplicamos en cualquier caso. Bueno, pues depende. Desde obra industrial hasta obra de arquitectura de primera calidad y completamente diseñada. No es solo, olvidémonos de esa imagen de prefabricado que es para obras baratas. Producen abaratamiento de costes, pero no vamos a calidades menores. No pensemos que lo prefabricado tiene que ver con la obra social y con el no diseño. Se puede diseñar a la vez que se prefabrica. De hecho, el prefabricado funciona bien cuando está bien diseñado. El prefabricado, si yo diseño pensando en cómo lo voy a construir, estoy seguro que lo diseñaré mejor. No vale, o yo creo que no debería valer tanto yo diseño y yo veré cómo construyo. Yo creo que diseñar y construir deberían ir de la mano. Y si así lo hago, el prefabricado es una de mis mejores soluciones. La solución que ahora el compañero también puede ser con tacos. Puede ser, que es todo flexibilidad simplemente. El taco también tiene un software con Halfen, igual que el del perfil HTA. También puedo colocar en este perfil de acero inoxidable una fachada de piedra. Pues a ese perfil de Halfen le coloco un anclaje para fachada de piedra, que también tiene de Halfen y es un acero inoxidable. O una fachada de ladrillo, o fachadas ventiladas. De esto no vamos a hablar porque sería software de Santiago, software de Halfen, que podéis bajar en la web. Lo podéis bajar vosotros y os registráis y jugáis con ellos y veis qué os sale. Y si no, pues me escribís a mí y yo os ayudo con ello. Fachadas de ladrillo. Al final todas las fachadas, que parece que lo de ello como muy por encima, porque supongo que todos lo sabemos, pero a lo mejor no, porque a lo mejor en nuestra área no se utiliza mucho. Hablan de fachadas ventiladas. Fachada ventilada lo que hace es ventilar la fachada para evitar condensaciones y para mejorar el aislamiento. La fachada ventilada lo que hace es que coloca el aislamiento alrededor del edificio y después cubre el edificio. Sí, la página web, si ponéis Leviat o ponéis Halfen, os va a aparecer el link de diferentes países. Lo tenéis en castellano, alemán, inglés y en software también. Lo que hace la fachada ventilada es aislar todo el edificio, incluso en contacto con el terreno y con las partes centrales, la parte de cubierto. Y luego sobre ese aislamiento lo que hago es colocar mi fachada de hormigón, de ladrillo, de vidrio o de lo que yo quiera. Y las conexiones que se colocan son, en este caso, para ladrillo, los anclajes HK5. Lo cual me hace ahorrar energía y puentes térmicos, que es otro tema, que si queréis hablamos otro día. Todo esto, lo que podéis hacer es escribir vuestra activa y que os den mis datos y yo organizo un webinar con vosotros por LinkedIn, por donde quieras, hablando de otros temas que os apetezca, de fachadas ventiladas de ladrillo, de fachadas ventiladas de hormigón, etcétera, de economía de medios, de ahorro energético. Tenemos un montón de webinar a vuestra disposición. ¿Qué es lo que me dice Santiago para hacer el software? Esto lo haré con vosotros en un webinar, es más fácil. O incluso para colocar ascensores. Los ascensores, además, casi siempre lo hacemos con una caja de hormigón, por motivos de incendios. Se puede hacer un ascensor con una caja de ladrillo, pero es muy complicado. Casi siempre mi experiencia es que para evitar complicaciones, en la caja de hormigón, la caja del ascensor es de hormigón, porque el ascensor funciona como una chimenea, con lo cual tengo siempre peligro de incendio grandísimo. 120 minutos de resistencia, etcétera. Una caja de hormigón. Qué bien, además, que ese caja de hormigón me soporte en las guías. Y qué bien, además, colocar unos perfiles y en esos perfiles, después, cuando venga el ascensorista, coloco mis guías del ascensor. Es otra aplicación. Hay millones de aplicaciones. Incluso para ascensores, un accesorio que tenemos, que es una slinga sobre la cual
se deja embebida en el hormigón también con la misma idea de dejar todo como preinstalado, saco un lazo y de ahí se colocará el trabajador, por ejemplo, o para mantenimiento del ascensor o para lo que sea. Pero no tendré que estar anclándome a situaciones raras o atornillándome a donde yo no sé. Voy a un sitio que está fijo, certificado, con unas cargas concretas y seguras. Ahí lo ves. Arriba en el ascensor, pues como una especie de, no sé, como enganches, en los cuales se colocará, no sé, unas poleas para levantar un ascensor. Ahí veis un perfil, por ejemplo, en una caja de ascensor, cómo va el perfil antes de hormigonar, enrasado con la cara del encofrado. Evitamos esto, los tacos, la no flexibilidad. Esto que vemos no es flexibilidad. Esto va en contra de la flexibilidad y va a favor de los errores y de los riesgos y de los accidentes. Y luego soluciones que tenemos aparte, que no tienen nada que ver con perfiles, que tienen que ver con, pues, por ejemplo, estos tirantes de acero inoxidable que hicimos para la Expo de Milán con Halfen, otros tirantes para eso, un edificio residencial, una residencia de estudiantes en Oslo, en Noruega, perdón. Tirantes de acero inoxidable, galvanizados, acero negro, para estadios, por ejemplo. Por ejemplo, esto, ahora que hablamos de estadios, por ejemplo, en estadios se colocan también los asientos, los estadios, para un estadio de fútbol o lo que sea, o multidisciplinar, los asientos se colocan en perfiles de dejación horizontales. ¿Eso qué tiene de bueno? Por ejemplo, ahora con el corona, yo qué sé, yo he viajado un poquito y, no sé, en aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Como que veía que colocaban, yo qué sé, que había que mantener una estancia de seguridad, ¿no? Que decían, pues, 2 asientos sí, un asiento no, y ponían te proteges a ti y a los demás. Y todo como súper dramático, como ha sido Corona y como sigue siendo desgraciadamente, pero luego resultó con un folio pegado, con un emoticono de ayuda a superar esto. Y todo con un folio que se quitaba, que se ponía. Qué fácil hubiera sido colocar los asientos, por ejemplo, en un estadio sobre perfiles y ir retirando asientos, o ir separando asientos, o ir acercando. Qué fácil sería colocar, y es, porque hay estadios que se hacen así, colocar un estadio de fútbol, hacer un estadio de fútbol con asientos y que si hay un concierto, retiro los asientos, ¿no? Y atornillo, separo, reparo los asientos, los cambio, todo con unos perfiles que van en horizontal. Y no tengo que andar taladrando, tirando taladro, reparando el hormigón, etc. Soluciones para... Sí, claro, yo soy uno de ellos, asesoramiento de proyectos. Yo trabajo para, que es concretamente para fachada de hormigón y movimiento de paneles. Cualquier información sobre mí la podéis encontrar en Alfen, tenéis un email de información y a ellos, depende de lo que preguntéis, en cualquier idioma, pues van a pasar mi email o me van a pasar más bien ellos vuestro email a mí y yo os contactaré. Depende si es mi área. Para unir placas de hormigón, conectores, de acero inoxidable. Para unir balcones también, colocar los balcones, por ejemplo, después de una obra. Es otra solución también que es muy interesante, la verdad, y que también hay de los clientes térmicos. En Buenos Aires tenemos Alcor, sí, Eduardo Coán y Mario Gianmarino, son dos compañeros que os asesoran. Y si tienen mucho que hacer, pues hablarán con Leviat, con Halfen en Alemania y os ayudaremos. Y aquí hablamos de eso, del soporte técnico. Yo creo que no va a dar tiempo ya mucho más. Al final os he dado un poco la tabarra, como decimos en España, y no os he dejado hablar mucho, pero es que era como mucha materia en poco tiempo. Simplemente quería daros una imagen o una idea de lo que tenemos nosotros disponible y con lo que podéis contar. Ahora nos podéis hacerme algunas preguntas, si no, podéis escribir a activa, os darán por nuestros emails o los de Alcor y lo podéis contactar con nosotros, incluso podemos organizar otros seminarios si os interesa. Pues yo no, Mariela, pero Lucía, seguro, su equipo lo harán encantados, si se lo pedís.
Lucía, yo no te escucho. Perdón, No sé si es cosa estaba mía o es muteada. que no escucho a nadie. Ahora, ok. No, era cosa mía. Bueno, decía que ahora vamos a pasarles el contacto de Eduardo de Alcor para que puedan contactarlo y ver este asesoramiento para proyectos en caso de quien lo necesite. Y bueno, me pareció muy interesante la charla, David, muy específica. La verdad que todos los Gracias. explicados muy, muy puntual, muy bueno. Y bueno, las preguntas ya las fuimos contestando a medida que iban haciéndolas en el chat, así que si no hay ninguna pregunta más de la audiencia, vamos cerrando. Y bueno, agradecerles a Leviat, a David, por supuesto, y también agradecerles la participación de Alcor acá en Argentina, que son los representantes. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, David, y nos estamos viendo. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces con el Bueno. próximo workshop de las 13. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Gracias.